Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que voy a estar mostrándoles es algo que les prometí hace un tiempo, que es la parte de los driver FET y la importancia de un driver FET más que nada, porque driver FET hay un montón que ustedes pueden comprar, pueden armar y demás, pero vamos a hablar bueno, de algunos métodos que se pueden armar y después de los que se compran. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Lo primero que tengo que mostrarles de esto es básicamente la diferencia, ¿no? Si nosotros tenemos un transistor, por ejemplo, un transistor del tipo BJT y un MOSFET, por ejemplo, si lo polarizamos, ¿no? Vamos a tener acá una fuente. Bueno, acá lo mismo, vamos a tener acá una fuente, ¿no? Vamos a tener acá una corriente, la corriente de drenaje, acá una corriente de colector, ¿no? Estos son los dos transistores típicos BJT y MOSFET. Bueno, en este caso, el que viene a ser BJT, tenemos una fuente de corriente con una corriente de base, y en este caso que tenemos el MOSFET, tenemos una fuente de tensión con una BGS. Entonces ahí lo que estamos viendo principalmente es que tenemos una... Perdón el color, lo que pasa es que se me acabó el otro y es el que tenía. Tengo que... En realidad compré, pero hasta que no lleguen, nada, no iba a dejar sin video, así que... Pero bueno, más o menos se ve bien. Bueno, la diferencia básicamente es que uno usualmente se maneja por corriente y otro usualmente por tensión. Hay una realidad y hay una no realidad de todo esto, porque en realidad si hay una potencia o energía es porque se maneja tanto con corriente como con tensión, ¿no? Lo que pasa que en este caso predomina la corriente y en este caso predomina la tensión. Pero vamos a ver que no es tampoco tan así, porque por ejemplo, si yo agarro este transistor, que es el que vamos a hablar hoy, acá en esta parte del medio lo que tenemos es una... Lo dibujo así simbólicamente, pero está separada estas placas, lo que hay es un capacitor. Entonces acá empiezan a aparecer algunas capacidades que tiene. Una que viene acá, otra que viene acá y otra que viene acá. Entre todas estas capacidades tenemos la capacidad de Miller, que es una capacidad que pueden encontrar en el datasheet. Pero por ejemplo todo esto tiene su nombre. Esto es CGD, esto es, perdón acá, CGS y esto que está acá es CDS. Bueno, esto es por los nombres, ¿no? De gate a source, de drenaje a source y de gate a drain. Bueno, estas son las capacidades que tiene. Estos valores, así como están, no los van a encontrar en el datasheet. Van a encontrar otros valores como puede ser el CISS, el COSS, el CRSS. Van a encontrar, los voy a escribir. CISS, que es la capacidad de entrada, la capacidad de salida. Bueno, como la RSS, nunca me acuerdo bien cómo era esto, porque la verdad que nunca le doy mucha bola a esto. Pero bueno, ahí está, CRSS. Bueno, estas son las típicas cosas que encuentran en el datasheet, entre otras, ¿no? Pero esto que está acá es, en realidad, bueno, no les dije, esta es la de entrada, esta es la de salida y esta es la de transferencia, ¿no? La de inversa o la de reversa, de ahí viene la R de transferencia. Esto tiene una manera de encontrarlo. Por ejemplo, lo que es CISS, ¿no? Lo que es de entrada es CGD más CGS. O sea, CGD más CGS es la de entrada y tiene sentido porque tiene que ver con la parte de entrada del transistor. Lo que es COSS, que es la de salida, es CDS, que es la que tenemos acá, más CGS, perdón, CGD, ¿no? Que es la que tenemos acá arriba. Son estas dos. Excepto la BGS, son las dos. Esto es un más. Y después la CRSS es la más fácil porque es la CGD. Es la misma que está acá arriba, la que tiene la que devuelve, digamos. Esto es muy básico y no sé. A ver, estos valores los van a tener en datasheet y ustedes podrían hacer alguna especie de ecuación y sacar alguno de los valores que les interese. Pero igualmente en el datasheet tenemos lo que viene a ser la carga. En el datasheet van a ver una parte que les muestra la carga, por ejemplo, la carga en el gate, ¿no? Y esto se mide en nanocoulomb, ¿no? Para el que no sepa, coulomb es una unidad de carga.
Y esto se mide de esta manera. Si queremos hacer más, yo me estoy yendo un poco con las ramas, Si queremos ver un poco más, podemos saber que la corriente en el gate también depende del tiempo. Y vamos a ver por qué. Porque esto es lo importante. Y a su vez, si vemos la corriente del gate, es por la tensión del gate aplicada por la BGS que hay entre gate y source sobre la R de gate. Y R de gate, tengan en cuenta una cosa, no estoy hablando de esta, que esta es R gate, sino que estoy hablando de RG. RG es una resistencia interna que tiene. Vamos a borrar esto para pasarlo en claro. Me parece que el color este rosa se ve mejor que el celeste, así que parece que voy a hacer todo con rosa. Y entonces, lo que les comentaba recién es que, bueno, empezamos a ver otras cosas, porque por ejemplo el transistor en sí, ¿no? Estoy viendo cómo dibujarlo correctamente. Es este, pero en realidad, esto lo hice muy largo, ¿no? Y en realidad acá tienen un capacitor, una bobina, acá tienen otro, ¿no? Si lo quieren hacer de manera equivalente. Bueno, también hay componentes resistivas, ¿no? SRLC. Entonces, todo este tipo de cosas aparecen. ¿Y saben dónde lo ven esto? ¿Recuerdan cuando ustedes hacen... Esto se empieza a ser evidente cuando aumentamos la frecuencia. Cuando ustedes miden una señal que es cuadrada y se le inyectan al gate y demás, van a ver que tienen algo así. Y después tienen algo así. Bueno, todo este tipo de amortiguaciones usualmente están dadas por lo que es la parte inductiva del circuito, que entra en resonancia con el capacitor y bueno, forma esta amortiguación de señal. Esto es muy común y se hace cada vez más evidente en función de la frecuencia, porque al aumentar la frecuencia, las reactancias que tiene adentro se comportan de otra manera. Eso ya lo saben por reactancia inductiva, capacitiva, etc. Si volvemos al transistor, nosotros podríamos decir, ¿no?, entre este transistor, que acá tenemos una capacidad, ¿no? Hay una pequeña capacidad. Entonces, al tener una capacidad y al poner una resistencia acá, como suele pasar en el gate, lo que tenemos es esto, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es un filtro pasabajos, ¿no? Es un filtro pasabajo. ¿Y cómo podríamos calcular esto de manera muy sencilla? Bueno, podríamos hacer que la frecuencia de corte, otra vez lo mismo, es 2 veces, y voy a poner pi primero, por R de gate, por lo que viene a ser el capacitor de entrada. Y con esto podríamos tener una respuesta en frecuencia, ¿no?, un diagrama de Bode, y decir, bueno, a partir de determinado valor, la frecuencia de corte es tal, lo cual el transistor después de un valor ya va a dejar de hacer una señal cuadrada, sino que esta señal se va a hacer cada vez más parecido a una triangular o a una senoidal. Y eso es lo que no queremos. Y toda esta intro que hice es por algo. Porque, por ejemplo, si yo agarro, ¿no?, y hago switchear el transistor, ¿no?, yo acá pongo una fuente PWM y le pongo su resistencia de gate, por ejemplo. Tenemos el transistor, acá tenemos una carga y masa. Bueno, lo que va a pasar es que si yo esto varío la frecuencia de F variable, yo lo que voy a tener en este punto es que, bueno, por ejemplo, supongamos que acá tengo esta señal así. Si la maximizamos, ¿no?, como si pusiésemos una lupa, se vería así, ¿no? Es la señal que entrega el generador. Ahora, yo en un momento, perdón, vamos a hacerlo al revés, porque ya que tengo la resistencia ahí, lo voy a explicar de una manera más fácil. Se me ocurrió recién. Acá tengo esta señal. Esta resistencia, por ejemplo, es un K, que es muy grande, pero no importa. Vamos a suponer que con un K, porque es ideal lo que estoy haciendo. Ahora, en este punto, tengo que tener otra señal, ¿no?, porque esta resistencia está ecualizando y lo que hay acá es distinto de lo que hay acá. Entonces, en este punto, lo que nosotros podríamos llegar a tener de problema es una cosa así. Que viene así, que viene así, que tal vez baja, pero vuelve otra vez así. Y esta parte que tenemos acá, todo este tiempo de transición que vemos acá, este tiempo es un tiempo que al no ser recto, como es acá, y tener una curva, es un momento en donde el transistor pasa por una zona lineal. Cuando el transistor pasa por una zona lineal, lo que sucede es que calienta, porque una cosa es trabajar en modo switch y otra cosa es trabajar en modo de amplificador. ¿Qué pasa con cualquier transistor? Si ustedes agarran un BJT y lo ponen en corte y saturación, lo que va a pasar es que abren y cierran. Entonces pasa de un 1 a un 0, de un 0 volt
a 5 volt, por ejemplo. Ahora, si yo hago esto, va a pasar de 0, acá tenemos 1 volt, 2 volt, 3 volt y acá llega a 5. Todo este pasaje intermedio, lo que pasó es que el transistor estuvo trabajando como un amplificador o como una resistencia, en el caso de este transistor, y al trabajar como una resistencia se calentó. Porque si yo acá tengo, por ejemplo, ¿recuerdan la RDS on del transistor? Bueno, también está la off. Supongamos que en la off tenemos, para decir algo, 0 ohms. Y en la on, ¿no? Cuando está prendido, supongamos que tenemos, no sé, 100 miliohms, que es bastante. Bueno, el problema es que para llegar de los 0 ohms a los 100 miliohms, ¿no? Cuando está saturado, tenemos este paso intermedio que tal vez por acá tenga, no sé, 10 ohms en este punto. Y si tenemos 10 ohms y la corriente y la tensión es muy grande en la carga, el transistor es una resistencia que está disipando calor, se calienta, se quema y todo lo que ustedes ya saben que pasa. Entonces lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que llegamos a este punto, a los 5 volt, lo más rápido posible, que sea lo más vertical posible esta recta. Entonces, al hacerlo más vertical, el tiempo que pasa el transistor en esta transición es menor. Y al ser menor, calienta, pero por menos tiempo. Lo que da una integración, cuando promediamos esto, de temperatura muy baja y de potencia baja. Y eso es lo que buscamos. ¿Y por qué lo menciono? Porque al tener un capacitor adentro, el transistor, al tener un capacitor, encontrarse con un capacitor en la entrada, lo que va a pasar es que el capacitor tiene una curva de carga que no podemos evitar. Esa curva de carga está. Pero si ustedes recuerdan el capacitor, ¿cómo hacemos que el capacitor cargue lo más rápido posible? Bueno, con más corriente. Y ahí viene la cosa. El capacitor carga, el tiempo de carga del capacitor está dado por la corriente que yo inyecto. Si yo le pongo una corriente muy baja al capacitor imaginario que tenemos acá, que en realidad existe, esta corriente baja va a hacer que el capacitor tarde mucho en levantar. Y si yo le pongo una corriente muy alta, el capacitor va a ser así, rápido. Va a subir rápido. Entonces, yo lo que quiero es que suba rápido. ¿Y cómo hago para que suba rápido? Porque en este punto, yo acá tengo, por ejemplo, un micro. No sé, un PIC o cualquier micro. Y los micros adentro tienen una configuración que es, usualmente es un totem pole, ¿no? Para que le gusta la palabra, donde tenemos 5 volt acá, GND acá y switchea, abre este y cierra este, o abre este y cierra este. Entonces va switchando entre positivo y negativo. Entonces es lo que tenemos adentro de la salida del GPIO. Esta salida es de baja corriente, no soporta mucha corriente. De hecho, la corriente de salida por ahí son 10 mA, 8 mA, una cosa así. Entonces esa es la corriente que está circulando por acá. Ahora, si yo quiero que esto abra y cierre rápido porque estoy trabajando en potencia, porque estoy trabajando en alta velocidad, dígase una fuente switching, por ejemplo, lo que va a pasar es que tenemos que agregar algo en el medio que a nosotros nos proporcione más potencia. Tenemos varias maneras de hacer esto. Hay el típico, el más fácil de todos los drivers, porque acá hay que poner un driver, ¿no? Y acá tenemos la fuente PWM. Hay que poner un driver, un amplificador. Tenemos varias maneras de hacerlo. La más fácil de todas, que es la que ustedes conocen, que yo les mostré en un video anterior, es una que tiene un transistor PNP. Que esa manera, con el transistor PNP, básicamente es... Esta la usamos, no me acuerdo en qué la usamos, pero la habíamos usado en algo hace poco, ¿no? Que si ustedes recuerdan... en una fuente. Sí, la usé en una fuente. Si no me equivoco, creo que la usé en una fuentecita. Perdón, hice cualquier cosa, cualquier gansada. Esta es una manera que tenemos nosotros de... Vamos a poner los nodos. De trabajar en lo que viene a ser el transistor. Este es el transistor NMOS, ¿no? Y acá tenemos un PNP. Y acá tenemos un diodito, una resistencia. Esto es lo más fácil porque en realidad... A ver, yo diría que no lo hagan esto. Porque esto lo que hace es... Saturamos, ponemos muy rápidamente con este transistor. Ponemos a masa esta parte, la BGS. Y después retornamos por el diodo. Y bueno, no está mal. Pero hay maneras que a costo y a tamaño de circuito valen la pena mejor que estas. Esta manera está bien, se puede usar, pero hay otras maneras mejores. Por ejemplo, hay dos que son mejores que esta. Y cada una tiene su uso en distintas ramas. Por ejemplo, la más común es que yo reemplace esto que tengo acá por lo que viene a ser dos transistores
otra vez en totem pole, ¿no? De esta manera, ¿no? Y acá tengo VCC, acá tengo GND y esto hace así. Entonces yo acá uno mi transistor, ¿no? Mi transistor mediante estos dos transistores. Entonces cuando hay un 1 acá, cierra uno, cuando hay un 0, cierra el otro. Entonces siempre funcionan de manera complementaria. ¿Qué tiene de interesante esto? Bueno, si yo voy a poner un 3904 o un BC548, un BC558 acá abajo, lo que sea, son transistores de baja potencia, lo cual yo tengo que tener una corriente determinada para cargar el gate del transistor. Por ese motivo, yo acá lo que les diría, si van a trabajar en potencia, es que pongan, por ejemplo, transistores de potencia. Algún BD, algún TIP, por ejemplo, TIP 31, TIP 32, TIP 29, TIP 30, alguna configuración complementaria que les permita manejar más corriente para que el transistor que está adentro se cargue más rápido. El valor del transistor se puede saber porque está en el datasheet. El valor de la carga en nanocoulomb también se puede saber y ahora lo vamos a calcular un poquito. Pero bueno, es algo que les quería comentar. Otra manera que tienen de hacer esto, no la voy a borrar, es mediante bobinas y transformadores. No sé si ustedes acostumbran a ver esto, pero esto es muy común. Esto es muy común y se usa mucho. Y estos transformadores, aparte de cumplir con, por ejemplo, acá tengo relación 1 a 10, entonces amplifico también, puedo hacer transformador de corriente también. Hay un montón de maneras de configurar esto para que yo ponga una señal débil acá y salga una señal más grande de este lado y me controle bien la gate del transistor. Obviamente acá, ¿no?, con sus respectivas protecciones y demás para no pasarnos de la tensión máxima BGS, que suelen ser más o menos 20 volt, una cosa así, depende del transistor. Pero bueno, esto es muy común. Esto se usa, por ejemplo, cuando hay mucha potencia, mucha tensión, porque, por ejemplo, el transistor puede estar conmutando una parte de 600 volt, de 1000 volt, de 500 volt, de, no sé, de 50 amperes, de 100 amperes, lo que sea. Entonces acá tenemos una barrera de aislación también. No solamente estamos controlando el transistor, sino que estamos aislando el circuito. Entonces separamos de un lado y del otro. Y eso está bueno. Eso es interesante. Porque de esta manera ustedes pueden hacer este tipo de cosas que le va a permitir trabajar en potencia. Pero ¿dónde más se ve esto? En RF. Porque en RF es muy común adaptar etapas amplificadoras de potencia y demás de esta manera. Porque también las bobinas tienen una componente según la frecuencia en la que se trabaja. En algunos casos es más rápido que hacer esto, porque obviamente si el transistor está switchando 1 MHz, tenemos que tener un par complementario que maneje corriente que switche a la misma frecuencia o más en realidad. ¿Y por qué lo digo así medio resaltado? Porque los transistores de potencia usualmente son de baja frecuencia. Los que son de potencia y de alta frecuencia son los transistores de RF y son caros. Entonces acá hay que tener cuidado con eso. Yo puedo poner un BC548 acá y un BC558 acá, pero son de muy baja potencia y sí, oscilan a 300 MHz según datasheet, pero son de baja potencia, entonces la carga del capacitor es lenta. Ahora, yo podría poner un TIP 31 y un TIP 32 y esos trabajan con mucha más potencia, pero son de menos frecuencia, mucha menos frecuencia que el BC548. Entonces hay que tener en cuenta este combo, que con este caso no tenemos problemas, porque acá podemos tranquilamente diseñar un transformador de RF que tranquilamente funcione en 100 MHz, en 500, en lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. También hay híbridos. Hay híbridos donde acá, tal vez, en vez de tener esto así, tenemos una etapa a la salida, una etapa tipo push-pull acá, o tenemos el transistor PNP con el diodo que les había mostrado antes de este lado. O sea, hay híbridos también armados con esto. También tenemos algo parecido a esto, ¿no? Tenemos algo parecido a esto. Optoacoplado. Hay optoacopladores que son para manejar transistores y vienen así. Y acá tenemos la parte, bueno, este es el diodito que sale del otro lado, y acá tenemos una cosa así, y con esto podemos manejar el transistor. Hay con BJT y los hay también con MOSFET acá, y de esa manera podemos manejar también el transistor, pero hay que ver qué potencia soporta, ¿no? Porque por ahí no soporta la potencia que queremos. Y esto que está acá, como ya lo empezamos a integrar, tenemos que ver que también existen lo que son los driver FET. ¿Y los driver FET qué son? Y son algo parecido a esto, tal vez algunos con aislación como este, otros sin aislación, porque los hay con y sin aislación, pero los driver FET en realidad tiene una cosa así adentro. Y lo que hace es tener transistores de potencia, tener
Por ejemplo, si lo vemos de esta manera, tienen la alimentación, tienen GND, acá tienen una salida, una H-out, una low-out, y después acá tienen algunos un input, otros tienen, por ejemplo, bueno, una habilitación, por ejemplo, una masa, esta es la entrada, esto no sé, se pone a masa para habilitarlo, alimentación, y acá tenemos un low y un high. Y esto se hace así porque adentro cada uno de estos tiene sus dos transistores, ¿no? Suponemos que son MOSFET, ¿no? Porque en realidad son MOSFET. Pero tienen adentro su parte totem pole en cada uno. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, porque yo acá podría tener un transistor, ¿no?, concatenado con otro transistor. Esto podría tener una salida de medio puente, por ejemplo, half bridge, y de esa manera nosotros tenemos el control de otra manera. Podemos trabajar con un solo transistor, ¿no? Si vemos el de abajo, podemos trabajar con el de arriba solo, depende cómo querramos trabajar. Eso va por ahí. Hay otros que en lugar de tener la habilitación, hay otros que también la tienen la habilitación, ¿no? Pero lo que tienen es un input low y un input high. Son dos entradas independientes. El low por ahí está negado, entonces tenemos que controlar cada uno de manera independiente. ¿Y por qué lo hacen uno negado y uno sin negar? Porque acá, si ustedes hacen eso, pueden hacer así. Pueden unir esto y entrar con una sola. Entonces cuando tienen un 1 va para arriba, cuando tienen un 0 va para abajo. Eso es lo que hacen también. De hecho, el que tengo yo acá, el IR que estoy usando, es así, de esta manera. Tiene las entradas separadas. Pero, si recordamos otros videos que hice yo, donde hablamos de lo que es bootstrap, ¿no? Cuando dijimos que era un bootstrap y que era la parte que tengo que elevar tensión para poner un transistor tipo N en la parte de arriba. Acá, usualmente, tienen otra cosa más, que es un pin más, que es de sensado, que se conecta acá. Y acá tienen un bootstrap, vamos a ponerle boot, acá tenemos la BCC, y en este bootstrap lo que tienen es un capacitor que hace así, acá tienen un diodito, bueno, una cosa así. Este bootstrap que tienen acá es precisamente porque al poner un NMOS, los dos son N, al poner un NMOS, vamos a poner la flechita para que no me puteen, a poner un NMOS en la parte de arriba, en high side, tenemos un problema con la tensión BGS que tiene que ser mayor que la tensión de fuente. Y recuerdan el video, bueno, lo voy a dejar en la descripción para el que le interese ese tema, justo hablo de esto, pero bueno, tienen ese tipo de cosas. Esto es básicamente lo interesante, y los driver FET están diseñados para trabajar en alta velocidad, lo cual muchos soportan 1 mega, 2 MHz, 3, algunos más, y en corriente. Porque cuando ustedes ven el datasheet de un driver FET, se van a encontrar con que también maneja 5 A y unas cosas así, porque adentro tiene transistores de potencia, puede llegar a calentar un poquito el integrado, pero necesita corriente para que sea rápida la carga y descarga del capacitor que tiene en cada MOSFET de potencia. Ese es el tema que yo les quería explicar y la importancia de usar un driver FET. Para mí, los driver FET lo que habría que usar es el push-pull o el totem pole con los dos transistores de potencia, el que es con transformador, si el caso lo amerita, y el driver FET. Pero con lo más fácil de todo, si van a trabajar en una fuente de switching que por ahí no supera el megahertz, poner los transistores de potencia les va a llegar a servir. Bueno, si vemos el datasheet de lo que es el transistor IRFZ44, que ya lo conocerán todos, calculo, este datasheet de VGI, ya en la primera parte, en el summary, nos dice la tensión BDS, nos dice la RDS on, y también nos da como dato, o sea, fíjense en que lo ponen como un dato muy importante, que a veces tal vez no le dan bola, pero está ahí arriba de todo, al lado de la tensión y de la RDS on, tenemos lo que es la carga. Y nos muestra la carga de la compuerta en nanocoulomb, la carga G sobre compuerta y source, y la carga sobre compuerta y drenaje. Y nos dice que vamos a tomar los datos. Para IRFZ44N nos dice que tenemos una carga de gate de unos, ¿cuánto dice? 67 nanocoulomb. Eso es lo que tenemos en nuestro circuito. Si tomamos solo este dato, supongamos que la frecuencia de switcheo es de 50 kHz. Bueno, acá ya podemos empezar a calcular. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, hacemos un cociente. Si nosotros queremos saber lo que viene a ser... bueno, primero tenemos que pasar esto a tiempo, a segundos. ¿Cómo pasamos la frecuencia, el periodo de switcheo? Nos va a dar 1 sobre
50 kHz. Vamos a hacer ese cálculo. 1 sobre 50 kHz, ¿no? Y ahí nos da los 20 microsegundos. Bueno, vamos a poner 20 microsegundos. Bueno, una vez que pasamos los 20 microsegundos, una vez que pasamos a tener los 20 microsegundos acá, por el periodo, ¿no? 1 sobre frecuencia, lo que nos queda ahora es hacer el cálculo que tenemos acá, que básicamente es un cociente, donde ponemos la carga, ¿no? Vamos a hacer así, sobre el periodo switcheo, nos va a dar los 67 nanocoulombs sobre los 20 microsegundos, y vamos a ver este número, y nos da algo así como 3.35 mili. Vamos a ver qué. Nos da 3.35 mili. Y esto viene a ser los coulomb sobre segundo. ¿Y qué es coulomb sobre segundo? Esto es lo mismo que 3,35 miliamperes. Coulomb sobre segundo, carga sobre tiempo, nos da los miliamperes. Bueno, y esta es la corriente que nosotros tenemos, ¿no? Para ingresar al gate del transistor, ¿no? El gate que tenemos acá. Así, la que tenemos acá, la corriente que va a circular. Para esta frecuencia. Si yo le pongo una frecuencia más alta, esto va a variar. Porque recordemos que esto es un circuito, es un filtro pasabajo, lo cual a medida que cambie la frecuencia, esto va a variar también. Entonces ahora podemos calcular el valor de la resistencia. Por ejemplo, si la tensión umbral de este transistor son 6 volt y yo lo voy a alimentar con, no sé, 9 volt acá, la tensión que cae en la resistencia, que son 3 volt, podemos hacer la resistencia igual a los 3 volt sobre los 3,35 miliamperes y nos va a dar la resistencia que tenemos que poner. O sea, nos dice ahí que nos da 895 ohms. O sea que acá 895 ohms. Lo que sucede en este punto es que en realidad acá no vamos a tener 6 volts. Si yo pongo 9 volts de este punto, la tensión VGS soporta hasta 20, lo cual la caída que voy a tener acá es menor. Entonces esta resistencia va a ser baja. Y por eso siempre que ven esto, ustedes no ven una resistencia de 1K. Ven una resistencia de 10 ohms, 100 ohms como mucho, una cosa así. Es porque la tensión igual se transfiere a este punto. Y para que no pase eso habría que poner acá una red, un circuito de red, con otras resistencias y demás. Pero no tiene mucho sentido porque estaría en paralelo el capacitor interno y demás. Ahora, si queremos ver el valor del capacitor que tiene el transistor este adentro, si seguimos bajando en el datasheet, en la página 2, tenemos acá el CISS que nos dice que es de 1.9 nanofaradios. O sea que si nos vamos para atrás, borramos esto, ¿no? Para que no nos joda, tenemos el CISS es igual a 1.9 nanofaradios. Lo dan en pico, pero bueno, yo lo voy a pasar a nanofaradios. Y después otra cosa importante, si seguimos viendo más abajo en la mismo cuadro, tenemos lo que es el rise time. El rise time es el TR que tenemos acá y es el tiempo que tiene cuando hace la subidita esta y después la bajada. Bueno, es el tiempo que tiene, el tiempo que se mantiene donde nosotros no queremos, básicamente. Y ese rise time que tiene es de 110 nanosegundos, según este datasheet, ¿no? 110 nanosegundos. Bueno, eso es lo que tenemos. Yo ahora esto, según la fórmula, ¿no? TR por C, yo podría saber la resistencia también que voy a poner con estos datos, según el rise time que tiene ahí. Entonces, por ejemplo, si yo esto que está acá hago de vuelta el cociente de esto que tenemos acá, pongo R igual T sobre C, y ahí tenemos el valor que nos da, que es de 57.8 ohms. 57.8 ohms. Estos son valores de modelado y de diseño. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto después se junta con otras ecuaciones como la de, esto es todo ley de Ohm, por ejemplo, donde tenemos la corriente es igual a tensión sobre la resistencia de source, ¿no? Que tenemos acá, más la resistencia de gate, más la resistencia RG es de gate interno, más la R gate,
Por eso la separo, RG y RGate, porque la gate es la de afuera. Entonces esto nos empieza a dar otras fórmulas que nos terminan sirviendo para calcular la R de gate, si despejamos. Bueno, hay un montón de maneras de hacerlo, pero bueno, hay que tener en cuenta la corriente que hay que poner según la frecuencia que estamos poniendo, según las cargas de capacitor en nanocoulomb que nos da el propio datasheet. Y fíjense que es tan útil que lo ponen al principio de todo, arriba de todo, al lado de la RDS-on, al lado de la tensión, al lado de la corriente, que son las cosas que uno primero se fija. Entonces no está de más y no por nada lo ponen ahí arriba y no escondido en un cuadro por abajo. Yo esta segunda parte la quería mostrar también porque nada, tal vez la primera es más útil, pero la segunda también hay que tenerla en cuenta. Así que vamos a ver cómo quedó todo esto, porque yo lo voy a probar ahora. Bueno, ¿qué es este despelote que tengo acá? Bueno, esta parte de acá son los dos transistores BC549, en realidad es un 3906 y un 3904, son dos transistores NPN y PNP. Un 3904 que es para accionar el NPN y el PNP, ahora lo van a ver. Y el transistor de potencia y una bobina que le puse como carga y una resistencia de gate que va acá. Ahora no tengo conectado esto, el driver FET que hice acá con transistores, sino que lo tengo derecho, sin driver FET, con una resistencia. Tenemos las dos puntas del osciloscopio para que se vea el antes y el después, ¿no? Cuando estoy saliendo del generador de señales y cuando estoy entrando al gate del transistor para que se vea la diferencia. Y después tenemos la alimentación y nada más, no hay mucho más que eso. Así que vamos a ver qué es lo que pasa sin driver FET en el circuito. Bueno, acá lo estoy alimentando con 9 volt. Vamos a ampliar un poquito más por si crece la corriente, que la puedan ver acá también. Tenemos 10 kHz de una onda cuadrada de 50% de ciclo. Y acá tenemos los dos canales que están ahí superpuestos, no pasa nada. Yo prendo acá y conecto, ¿no? Porque si no conecto no va a pasar nada. Ahí tenemos la diferencia. Pueden ver, acá tengo la forma de onda superpuesta y miren lo que pasa. La onda celeste es la que sale del generador y la amarilla es el gate del transistor. Y esta zona que vemos acá, como se puede ver, esta zona, este tiempo que demora de llegar de acá abajo hasta acá arriba, este tiempo es el que hace que el transistor se caliente, que tiene 150 mA. Y van a ver que yo a medida que, bueno, si me voy de frecuencia, obviamente lo que va a pasar es que el transistor va a dejar de responder, y si deja de responder el transistor, nada, va a bajar la corriente porque no responde. Pero bueno, me empiezo a subir la frecuencia y vemos que cada vez se hace más una senoidal. Miren lo que es una triangular ya, completamente deforme. Está hoy en 200 kHz, ¿no? Pero miren, 200 kHz lo que es una triangular respecto de la otra. O sea, claramente no sirve. Acá la corriente bajó porque dejó de responder. Si yo bajo, va a empezar a subir un poco la corriente. Ahí ven cómo sube, porque, bueno, deja de responder el transistor. Ahora voy a poner el driver FET con los transistores. Voy a frenar esto, voy a apagar esto y vamos a poner la otra parte. Bueno, acá tenemos el driver FET con los transistores. Ponemos ahí, prendemos acá. Bueno, lo que tengo primero es invertido porque tiene un inversor, la entrada está invertida, lo cual ahí lo acerco un poquito más. Vamos a tratar de dejarlo lo más cerca posible para que no se vea esta diferencia. Vamos a achicar un poco. Esto está muy custom porque, bueno, quiero que quede para que se pueda ver, ¿no? Tuve que ajustar el osciloscopio en fino para que se vea mejor. Ahí está. Miren la diferencia que hay. Es mucho. Antes hacía así, venía todo por acá y ahora tiene una pancita. Esto es parte del efecto Miller del transistor, después le voy a mostrar. Y también hay una parte, como es un push-pull, hay una parte que también está metiendo la conversión entre el transistor de arriba y el de abajo, ¿no? Pero están los dos efectos metidos ahí. Pero bueno, si ustedes ven la curva del transistor, cuando pasa por la parte de corte, llega hasta la saturación, hay una franja en el medio, que es la franja de Miller, y hace ese tipo de cosas. Pero bueno, también la culpa la tienen los dos transistores, ¿no? Es más despreciable el Miller que los transistores, pero se ve. Bueno, en azul tenemos nuevamente la salida del generador, en amarillo el gate, está desplazado un poco, y encima la curva no es recta. Lo cual, bueno, el desplazamiento de fase puede ser también por los transistores, etcétera, por la capacidad del protoboard y otras cosas más, pero también vemos esto. Yo estoy en 30 kHz, antes estaba en 10. Si yo subo, vamos a ponerlo en los 200 kHz que teníamos antes, podemos ver que igual se deformó, pero no es una señal
triangular como teníamos antes. O sea, esto es más cuadrado de lo que teníamos antes. La corriente es de 22 mA, no es nada, pero ven la diferencia, ¿no? O sea, se nota que el driver FET está ayudando un montón. Y son transistores chicos. Yo pongo transistores de potencia, algún BD 135, 136, alguna cosa así, o un tip 31, un tip 32. Van a ver que esto se hace más pronunciado todavía porque tiene corriente más alta y el capacitor lo carga de manera más rápida. Pero ven la importancia y la diferencia de poner o no poner un driver FET. Bueno, eso es por un lado. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el circuito y poner el driver FET original, el que viene integrado, no los transistores. Bueno, el circuito que tenía antes era ese, el que voy a poner ahora es este. Lo que estoy usando, a ver si se ve, es un IR2103. Es un driver FET directamente y no tiene más que eso. Lo que voy a hacer es sacar transistor que no está frío, pero tampoco está caliente, porque si no me hubiese explotado en la mano y lo hubiese podido agarrar. Voy a poner acá la misma bobina, la misma carga, para no cambiar nada. Y el resultado debería ser igual o mejor al que teníamos antes. Este que está acá tiene dos entradas, una high y una low, porque es para controlar el MOSFET de abajo y el de arriba. Yo voy a usar el de abajo nada más, pero si quiero usar el de arriba tendría que poner otro MOSFET en la salida en el pin 7 y poner otro MOSFET en la parte de arriba. Este cable rojo es el de sensado. Puedo no ponerlo si quiero, pero se lo agrego para que adentro no se vuelva loca la referencia. Y después tiene el otro pin que sobra de acá, el 8, que creo que era el 8, bueno, no sé si es el 8 o el 7, después vemos el datasheet, pero que es el que usa el bootstrap del transistor para poder soportar el que va arriba. Así que vamos a cambiar esto de lugar. Lo tengo acá, como siempre, a lo utilísima, con los cablecitos para poder ver. Vamos a dejar los mismos colores, ¿no? El que va en el gate y el que va en la entrada. Para eso vamos a poner esto acá, esto acá, y sacamos el viejo driver y ponemos el nuevo. Bueno, vamos a poner esto en 10 kHz para arrancar, porque si no vamos a arrancar en cualquier lado y no queremos. Ahí lo que podemos ver es que tenemos voy a frenar. Lo que podemos ver es que tenemos también la celeste, que es la que sale del generador, y la amarilla, que es la que está en el gate del transistor. Y podemos ver que la curva es un poco más pronunciada, perdón, un poco más recta que con el driver con transistores. Es un poco mejor que con los transistores, no mucho más, pero es un poco mejor. Yo ahora lo que voy a hacer es probar esto. A ver. Y acá tenemos 200 kHz. Y vamos a tomar la señal amarilla, vamos a subir un poquito porque se me corrió. Bueno, obviamente se desfasó, pero fíjense en que es mucho más cuadrada la señal si miramos solamente la amarilla, ¿no? Perdón, al revés. Voy a frenar, sacar la azul. La amarilla es la que está en el gate, es muchísimo más cuadrada de lo que era con transistores, mucho más limpia, ¿no? La forma de onda que con transistores, pero así todo, los transistores son muchísimo mejor que no ponerle nada. Bueno, ahí se me desconectó un cable. Perdón, estoy tocando acá. Ahí está, lo freno. Pero se puede ver la diferencia, ¿no? Que tenemos mucho más cuadradita de lo que era la señal antes con los transistores y a su vez sin nada. Así que lo importante de esto es que pongan un driver, ya sea con transistores, el push-pull, el totem-pole, o con un transformador, que ahora no lo voy a mostrar porque no lo tengo acá, porque es un transformador especial. Pero bueno, igual yo creo que la mayoría lo va a hacer con los dos transistores o con el driver FET. Pero el driver FET es mejor que el transistor, como se puede ver, tiene más control y encima nos proporciona también lo que les comentaba antes. Podríamos tener en el driver FET, como en este caso, la parte baja y la parte alta, poner dos transistores y hacer un semipuente, ¿no? Y de esa manera controlar más potencia. Incluso se pueden poner dos driver FET, como yo tengo acá. Podemos poner dos y hacer un full bridge. Poner dos MOSFET para un costado, dos del otro y tener un puente completo. Y ahí ya es mucha más la potencia que soporte y demás. Lo cual es para que lo tengan en cuenta. Yo se los muestro para que vean la diferencia entre uno y otro. Y bueno, esto, lo que vimos antes, ¿no? De poner los dos. Lo que vimos... Se me corren los cablecitos y esto hace cualquier cosa. Esta diferencia que tenemos, ¿no? Entre la rampa que sube y el cuadradito que tenemos acá son pérdidas por conmutación, que en inglés son switching loss o luces, no me acuerdo cómo le dicen.
pero en inglés es eso, y en castellano pérdidas por conmutación. Y son las pérdidas que aparecen cuando el transistor conmuta. Estoy en 200 kHz, bastante igual 200 kHz. Más de lo que tienen la mayoría de las fuentes genéricas. Ya sé que hay fuentes que trabajan en 1 MHz y demás, pero la mayoría trabajan por debajo y bueno. Así que nada, quería mostrarles esto, me parece que es interesante, me parece que está bueno que lo vean. Así que bueno gente, espero que les haya servido el video. Voy a cambiar los cablecitos porque son una cagada estos cables, cómo se mueven. Pero bueno. Les voy a mostrar una cosa que el otro día estuve viendo. Perdón, esto no tiene nada que ver, que estuve viendo. Este aparato que tengo acá, que le hice review el otro día, que es un medidor de calidad de aire, mide partículas. Me llamó la atención porque cuando trabajo con el soldador, esto se pone recontra turbio y sube un montón. Es como que este número que está tranquilo en 2, cuando trabajo con el soldador y empieza a sacar humo y demás, esto sube muchísimo, pero se pone de color rojo en el peor lugar. Así que nada, me pareció interesante contárselos porque, nada, por la toxicidad que tiene el humo del soldador y demás, y con este aparato uno lo ve y dice, uy, mirá, o sea, normalmente tengo esto y cuando prendo el soldador tengo un número enorme y nada, no digo que vayan a comprarse uno de estos, pero está bueno para darse cuenta que estamos respirando cualquier cosa. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video, que bueno, suscríbanse, denle like al video, compartan y nos vemos en otro video. Chao.